Estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana con optimismo. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en estos momentos. Aquí iniciamos. El ministro de Salud anunció que el coronavirus a Ecuador ya ha cobrado la vida de 62 personas, mientras que la cifra de contagiados ascendió a 1.966 personas. Además dijo que 54 personas han sido dadas de alta. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, informó que hasta las 17 horas de este lunes 30 de marzo se han registrado 1.966 casos positivos de coronavirus. Además, 62 personas fallecidas por esta enfermedad. El mayor número de contagios estaría en Guayas con 1.397, Pichincha con 191, Los Ríos 60, Azuay 57, Manabí 50, El Oro 30, Cañar 28, Sucumbíos 25, Loja 21, Santo Domingo 15, Chimborazo 15, Bolívar 14, Santa Elena 10, Morona 10, Imbabura 9, Esmeralda 7, Carchi 6, Pastaza 5, Cotopaxi 5, Tungurahua 4, Zamora 2, Orellana 1 y Napo 0. El número de casos sospechosos estaría en 3.232 y se han descartado 2.253 casos. El ministro resaltó además que 54 casos han recibido el alta hospitalaria. Hospital Guasmo Sur 12, Hospital Pablo Arturo Suárez 4, Hospital Especialidades de Portoviejo 4, Vicente Corral Moscoso 5, Hospital Teófilo Dávila 2, Hospital Docente de Ambato 2, Hospital de Guaranda nivel 1, Hospital de Machala nivel 1, un paciente, Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde nos encontramos Hospital Teodoro Maldonado Carbo 1, Hospital de Milagro 2, Hospital de Manta 1, Hospital Carlos Danrado Marín 1 y el Hospital General del Norte de Guayaquil, donde nos encontramos el Hospital de los Ceibos, 10 pacientes. Y finalmente el Hospital General IES Sur de Quito, 8 pacientes. Así también los pacientes de acuerdo al grupo etario son 1.206 de 20 a 49 años de edad, informó Patricia Aldaz. Expertos explican cómo el COVID-19 ataca directamente a los pulmones de una persona y cómo el virus afecta a otros órganos del cuerpo, causando daños en su sistema inmunológico. Un video de 1 minuto y 16 segundos muestra en imágenes 3D qué es lo que sucede en el interior del cuerpo humano cuando el COVID-19 ingresa e invade los pulmones. Las zonas dañadas por el virus se ven de color amarillo, mientras que los tejidos sanos aparecen de color azul, lo que puede causar la dificultad para respirar. El neumólogo Byron Canelos explica. Cuando hablamos de neumonía es todo lleno de aire. Así es que la situación se convierte en algo complicado, de tal manera que perdemos el espacio aéreo que es de función para que entre el oxígeno al cuerpo, y lo otro es ya no funciona porque está lleno de secreciones. Las imágenes pueden causar un poco de temor, pero son una muestra de cómo el virus provoca daños en los pulmones, convirtiéndose en una neumonía. A la vez puede afectar a otros órganos como los riñones, y el efecto es que su sistema inmunitario se descontrole. Pero también sufre las consecuencias los otros tejidos porque no le está llegando el oxígeno suficiente y la circulación suficiente. Aunque no todos los pacientes tienen los mismos síntomas, dependiendo del grupo etario, de las afecciones médicas crónicas y de las defensas de cada persona, el no exponerse y prevenir es la mejor receta. Es decir, la presencia del virus hace el daño dependiendo de la cantidad de virus inhalado y también de las respuestas que tiene el individuo. El especialista sostiene que si una persona se recupera del COVID-19, en algunos casos puede quedar cicatrices en los pulmones, que a largo plazo afecta a la habilidad de una persona para respirar. Informó Priscila Cadena. La ministra de Gobierno anunció que se amplía la suspensión laboral presencial hasta el 5 de abril. El próximo domingo, las autoridades evaluarán si la medida continúa.
La suspensión laboral presencial se alarga hasta el 5 de abril por la emergencia sanitaria. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. De la manera como se ha venido haciendo, manteniendo las actividades básicas funcionando, se amplía hasta el domingo 5 de abril. Este próximo domingo, esta semana, vamos a cumplir entonces 3 semanas ya de las medidas más restrictivas. Sin embargo, la medida será evaluada de acuerdo al comportamiento epidemiológico. A lo largo de la semana se va a valorar si es que se prolonga la medida, si se hace diferencia por provincias, por regiones, por ciudades, y también lo que se va a valorar esta semana es cómo se implementan los mecanismos necesarios para que lo básico siga funcionando. La medida dispuesta hasta ahora es quedarse en casa. Sin embargo, hasta el momento se registran algunas sanciones de quienes no han acatado estas disposiciones. Han entregado ya más de 1.000 multas de $100 que serán cobradas con la factura de servicios básicos en los próximos meses para las personas que incumplan las disposiciones, y también más de 2.000 automóviles, porque los automóviles que no estén destinados al transporte de cargas, al tema de alimentos, al comercio de los bienes básicos, a las cosas que ya se han enumerado, también son multados y sancionados como infracciones de tránsito, inclusive con la reducción de puntos en la licencia de quien los conduce. Informó Valeria Navarro. Aumentar las horas en la jornada laboral y analizar mecanismos de pago del salario por los días no trabajados son propuestas que efectúa el Gobierno Nacional en un acuerdo ministerial. El Frente Unitario de Trabajadores FUT se muestra dispuesto a apoyar. El mes de marzo está por culminar con casi media quincena sin laborar por la emergencia sanitaria del COVID-19. Consciente de la difícil situación que vivimos, el Gobierno Nacional, mediante acuerdo ministerial, propone que a futuro, para recuperar el tiempo perdido, entre semanas se trabaje 12 horas y el fin de semana 8. Vanessa Velázquez, experta en temas laborales, califica como acertada la propuesta del régimen. El sentido de esta norma, de este acuerdo ministerial, no habla de imposiciones. Faculta al empleador sí a decir cómo va a recuperar, pero faculta también el hecho de mencionar que el trabajador puede o no estar de acuerdo con esa recuperación. Otra iniciativa es que se busquen mecanismos de pago del salario de los días no trabajados. La ley no dice no pague, ojo, en ninguna parte de los acuerdos ministeriales se habla de renunciar a los derechos. Es más, el acuerdo 80 es expreso en decir, recordando que la remuneración es irrenunciable. Lo que nos dice es, traten de llegar a acuerdos de cómo van a recuperar y cómo y cuándo se van a pagar. Desde el Frente Unitario de Trabajadores FUT no existe negativa y están dispuestos a sentarse a la mesa de negociación. Yo creo que cuando hay ahora estos decretos hay que buscar una alternativa, una salida mutua de parte a parte y llegar a un acuerdo, primero para la estabilidad del trabajador. El trabajador no puede ser votado. De no salir humo blanco, será el Ministerio del Trabajo quien ponga los puntos sobre las IES. De ser el caso, si el trabajador no está de acuerdo con esa recuperación, ya se prevén acuerdos de la fórmula de recuperación y de la fórmula de pago de estas remuneraciones. También análisis entre el tema de las utilidades. Que la empresa que puede pagar durante las fechas concretas. Eso también se tiene que conversar y decir, miren, aquí busquemos la alternativa. De esta forma se va marzo y está por venir abril, en medio de una incertidumbre, informó Héctor Romero. Atención, varios funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron removidos de sus cargos, tras conocerse que aparentes sobreprecios en la adquisición de insumos médicos como mascarillas se habría dado. Contrato por el que se pretendía pagar $10 millones. Profesionales y directivos que... El anuncio lo realizó el mismo presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, pues removió a varios funcionarios por la tan cuestionada compra de insumos médicos en plena emergencia sanitaria. La remoción del director general y de todos aquellos profesionales y directivos que participaron dentro del proceso. Hemos incluido además en esta remoción a los coordinadores y a la coordinadora de servicios corporativos
y de contratación pública. Entre los funcionarios removidos está Ángel Loja Llanos, quien autorizó la compra de dichos insumos médicos con aparentes sobreprecios. Pues según este documento del portal de compras públicas, se pretendía pagar por mascarillas de protección N95 que normalmente cuestan $3, $12 por cada unidad. Lo mismo ocurre con las mascarillas quirúrgicas. Según el documento, costaban 75 centavos cuando normalmente cuestan hasta 30 centavos. Pero Paul Granda explicó este fin de semana el porqué de un posible sobreprecio. El mercado hoy está afectado, insisto, por este conflicto y por esta situación sanitaria a nivel mundial. Es decir, los recursos hoy son escasos y cuando los recursos son escasos, lamentablemente los precios se incrementa. El contrato autorizado por el director general del Seguro Social, Ángel Loja Llanos, designado en ese puesto por el mismo Paul Granda en junio del 2019, era de algo más de $10 millones. Llanos presentó su renuncia este lunes, sin dar mayor explicación. En el documento indica que a través de la presente quiero expresarles mi agradecimiento por el tiempo que me han permitido ejercer el noble cargo de director del IES. No he escatimado esfuerzo alguno para afrontar esta crisis y cumplir con mi obligación de abastecer las unidades médicas del IES para que nuestros héroes sigan luchando contra esta pandemia. La contratación fue suspendida y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía y la Contraloría, informó Marilyn Jaramillo. Autoridades de gobierno disponen que no se cree una fosa común en la ciudad de Guayaquil para los fallecidos a causa del coronavirus. Según el presidente del directorio de Ban Ecuador, estos lugares serán unipersonales. Fue mediante un tuit del presidente de la República, Lenín Moreno, que se conoció que conjuntamente con el segundo mandatario se estaría coordinando una fuerza de tarea conjunta para que los compatriotas fallecidos en Guayaquil tengan un entierro digno en un camposanto. Las acciones para el efecto estarían a cargo de Jorge Guated, presidente del directorio de Ban Ecuador. La disposición fue clara, fue clarísima del presidente. Nosotros no queremos fosas comunes. Nosotros necesitamos entierros dignos como uno quisiera que a uno lo entierren. Para el traslado de los fallecidos, dijo Guated, personal de la Policía, Ejército, CTG estarían colaborando. Esperamos hasta el día de mañana poder terminar con el 100% de los fallecidos y así no llegar a más de 12 horas de retirar a las personas que van falleciendo en sus domicilios. Por consecuencia del COVID-19, el número de personas fallecidas habría aumentado en el puerto principal del 40 al 50%. El funcionario además informó sobre los pasos que se deben seguir para que una persona que falleció sea trasladada hacia Camposanto. Primero, no necesita firmas de papeles, no necesita hacer trámites, se han liberado todos los trámites, tanto para el servicio público que estamos dando como para los servicios privados, con todas las funerarias. En ese sentido, lo único que se necesitaría es el certificado de defunción. Ustedes llaman al 911 y a través del 911, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dividiendo entre las personas que necesitan el certificado de defunción y nosotros enviarle un equipo de médicos para hacerlo y que si tienen contratado, obviamente, ellos su funeraria, ellos se encarguen de hacer el trámite. Precisamente para cumplir con una sepultura digna, este lunes Guated y otros funcionarios recorrieron los terrenos y la infraestructura que lleva a los nichos a ser ocupados. Solo hoy 50 personas fueron enterradas. Se espera en un futuro que los familiares puedan visitar a sus seres queridos. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa. Más adelante les contamos que los bancos privados dan opciones para diferir y reestructurar créditos. Inicia este martes. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El comandante general de la Armada Nacional, Darwin Jarrín, por disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, será a cargo de la Zona Especial de Seguridad de Guayaquil, para que se cumplan las medidas adoptadas para evitar la propagación del brote. Con el fin de reforzar la seguridad en la provincia del Guayas y que la ciudadanía cumpla con las disposiciones del gobierno, el presidente Lenín Moreno dispuso que el comandante general de la Armada Nacional, Darwin Jarrín, se haga cargo de la Zona Especial de Seguridad, que comprende las ciudades de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. Así lo dio a conocer mediante su cuenta de Twitter. Con el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, definimos que el almirante Darwin Jarrín asuma la coordinación militar y policial en la Zona Especial de Seguridad para el cumplimiento de las regulaciones y disposiciones del COE Nacional, todos presentes en Guayaquil.
Al respecto, el comandante general de la Armada, Darwin Jarrín, mencionó que tras la disposición ya se ha reunido con la Policía Nacional para establecer cuáles serán las tareas y prioridades para realizar un trabajo coordinado entre las instituciones. He venido con un contingente de 160 personal del ejército ecuatoriano que reforzará las tareas de control de la provincia de Guayas. Así también se refirió a la participación que tendrán las Fuerzas Armadas en cuanto a las tareas que tendrán respecto a los fallecidos por coronavirus. El Ministerio de Salud, a través de un médico, hará un levantamiento de cadáver de acuerdo a un formato ya está determinado. La Policía Nacional recogerá los cadáveres en ciertas circunstancias con apoyo de las Fuerzas Armadas, y nosotros, Fuerzas Armadas, seremos los encargados de la sepultura de esos cadáveres. Por su parte, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, hizo un llamado a la ciudadanía para que colaboren con los uniformados y se cumplan las medidas adoptadas por el gobierno para combatir el COVID-19. La presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las autoridades de tránsito es necesaria, pero lo más importante es que la gente tenga claro que si no ayudan, jamás vamos a poder superar esta crisis. Informó Patricia Aldaz. De acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Bancos, desde este martes corre el plazo para diferir o reestructurar deudas de crédito pendientes, aunque varias instituciones financieras ya han establecido planes para sus clientes. Veamos. Debido a la crisis sanitaria y la paralización de actividades, los bancos se ven en obligación de flexibilizarse con el cobro de pendientes de sus clientes. Aunque la Superintendencia de Bancos dio la pauta para la reestructuración, extensión de diferidos y otros a las instituciones públicas y privadas, estas han tomado acciones por iniciativa propia. La voluntad, evidentemente, del sistema bancario de poder, llamémoslo así, arrimar el hombro para todas aquellas empresas, familias, ciudadanos que están necesitando. Los 16 bancos de la Asobanca plantean el diferimiento de cuotas y aplazamiento de pagos. Se van a dar, por ejemplo, diferimiento de 2 cuotas. Hay bancos que han anunciado que van a hacer hasta 3 cuotas en algunos tipos de créditos relacionados con el consumo personal, pequeñas empresas y microempresas. Aunque cada banco podrá considerar los criterios de segmento. Lo mismo ocurre con cooperativas que en sus páginas web ya lo han anunciado. Sin embargo, cualquiera de estos mecanismos podrán ser aplicados, siempre y cuando haya un acuerdo entre el cliente y la entidad financiera. Tanto la ciudadanía, las familias, los microempresarios, los hogares pueden solicitarlo, como las mismas instituciones pueden hacerlo ellas de mutuo propio, pero previa notificación de aceptación del cliente. Además, los bancos abrieron diferentes canales de atención al cliente para considerar caso por caso. Hay bancos que les están pidiendo a sus clientes que entren a unos links, a unos lugares especiales, digamos, dentro de las páginas de los bancos, para que puedan decir cuál es su situación y en base a eso reestructurar, refinanciar o diferir según sea el caso. Además, también por parte de la Asobanca se anunció la apertura de líneas de crédito emergente. Y hay muchas empresas que están aproblemadas, con lo cual lo que vamos a ver de inmediato es sobre todo líneas de crédito para capital de trabajo o para pago de nóminas, etcétera y demás. Las reestructuraciones y diferimientos de cuotas en este lapso de tiempo no afectará la calificación crediticia de ningún cliente, informó Carolina Basante. Las deudas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados con el Banco de Desarrollo podrá ser reestructurada tras la emergencia sanitaria generada por la expansión del coronavirus. Tras la emergencia sanitaria que vive el país, los gobiernos locales pueden reestructurar sus deudas con el Banco de Desarrollo. Así lo informó el gerente de dicha entidad financiera. En torno a 3 meses de moratoria, que es lo que estamos haciendo, la Junta Monetaria Nacional ha autorizado que de esta manera podamos, la banca pública, atender nosotros estos requerimientos. La moratoria será aprobada siempre y cuando el pedido llegue del gobierno autónomo descentralizado que lo necesite. La solicitud debe ser dirigida al gerente zonal del banco. No puede ser que nazca este requerimiento del banco, sino tiene que nacer evidentemente del gobierno autónomo descentralizado como cliente, y así nosotros en el lapso de 48 horas máximo poder atender la paralización o suspensión de lo que serían sus pagos
por alrededor de 90 días. La reestructuración de deuda fue aprobada el 26 de marzo y ofrece diferentes alternativas, siempre y cuando se alcance un acuerdo bilateral. Sin detallarse los montos que adeudan estos sectores, se habilita la suspensión de pagos e intereses. El Banco de Desarrollo es una entidad pública encargada de financiar obras y proyectos que se realicen en cada localidad, informó Valeria Navarro. Y ahora les contamos que el gobierno dispuso la suspensión temporal de los vuelos aéreos humanitarios hasta establecer protocolos que permitan actuar de mejor forma con quienes ingresan al país. María Paula Romo, ministra de Gobierno, lamentó que algunos ciudadanos se resisten a someterse a la cuarentena obligatoria. Temporalmente, el régimen suspende los vuelos aéreos denominados como humanitarios para traer a ecuatorianos desde el exterior. Ustedes probablemente recordarán el caso de los 12 pasajeros que se embarcaron en un vuelo que vino desde Houston, en un vuelo que no tenía autorización para trasladar pasajeros, todavía no estaba listo el protocolo, se permitió su entrada, se sometió a aislamiento y el día de ayer 11 de los 12 dieron positivo para COVID. Con esa experiencia, María Paula Romo, ministra de Gobierno, argumenta que hace falta tomar correctivos. Quienes firman incluso las condiciones de aislamiento preventivo llegan al Ecuador. Por supuesto, no es posible decir todos, pero tenemos muchísimos casos. Se niegan a hacer el aislamiento, quieren irse a otras provincias, han sacado salvoconductos que no corresponden, se niegan a cumplir las disposiciones del COE y de los instructivos y no podemos correr este riesgo. Lo que no significa que los vuelos se cierren definitivamente, y esa es la esperanza que tiene Cintia Chinchín, quien no ha podido retornar al país desde Estados Unidos, donde se encontraba de vacaciones. Cintia exhorta a las autoridades ecuatorianas que no solo las personas consideradas de atención prioritaria sean consideradas en este programa. Yo no entro dentro de estas condiciones, que es ser niña o adolescente, estar en estado de gestación, tener una discapacidad o ser de la tercera edad. Yo no entro y como yo, hay muchas personas. Con el pasar de los días, los bolsillos se están quedando vacíos y ya no tienen con qué mantenerse. Nosotros venimos con un presupuesto, en mi caso, para 15 días y no tenemos dinero. El vuelo, que cuesta alrededor de $600, tomando en cuenta que un vuelo comercial está en $230 hasta $330. Cintia lamenta el comportamiento de algunos compatriotas al incumplir someterse a la cuarentena. Cree que la falta de dinero les obligó a tomar esa decisión. Hay hoteles que oscilan entre 70, 40, 30, $21. Diarios. Y, por ejemplo, diarios. Por ejemplo, yo soy sola, pero habrá familias que son 4, 5. Al respecto, mediante comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, sugiere que se declare a los servicios hoteleros del país temporalmente de uso y servicio público, evitando cualquier intento de ánimo de lucro, ofreciendo alternativas de alimentación y atención adecuada a las y los ecuatorianos que se encuentran en cuarentena en dichos lugares, informó Héctor Romero. Más adelante en la emisión estelar del Comercio TV, más de 1000 personas han sido detenidas en todo el país por infringir el estado de excepción y el toque de queda. Los detalles en breves minutos. Regresamos para contarles que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó al COE Nacional que la medida que restringe la circulación vehicular y peatonal por consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 se extienda hasta el 17 de abril próximo. Esto con la finalidad de evitar mayores contagios. Dirección de esta curva. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que en la capital la medida restrictiva para circular podría mantenerse unos días más. Esto luego que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijera que se extenderá hasta el 5 de abril la jornada laboral presencial. En ese sentido hemos hecho ya el pedido al COE Nacional y entiendo que ellos definitivamente tendrán la última palabra, pero se ha hecho ese pedido de que se considere unos días más en el estricto caso de la ciudad de Quito, por los indicadores que tenemos y que lo revisamos día a día. En otro tema, manifestó que debido a la crisis sanitaria, el presupuesto municipal ha sido, según los requerimientos, destinado a otros fines que no se encontraban en agenda.
Bueno, por el momento ya hemos movido alrededor de $2 millones que estarán debidamente explicados en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la adquisición de 100,000 pruebas. Nosotros estamos haciendo 100,000 pruebas para el diagnóstico del coronavirus. La medicalización de edificios, contratación de intensivistas, personal sanitario y colaboración para que se construyan cientos de respiradores artificiales se contemplan en los gastos municipales. Entiendo que en los próximos días o en las próximas horas ya estará un prototipo modelo que pueda ser muy básico, pero muy servicial en estos casos y que se pueda ya comenzar a producir en cadena para la información de la ciudad de Quito. Otra previsión se mantiene en contratar lugares temporales para habilitarlos a médicos y pacientes. Estamos destinando recursos para albergar a 1,150 posibles pacientes en hoteles que serán medicalizados, que los pagará el municipio. Estamos habilitando hoteles para los médicos, hoteles que están cerca de los centros sanitarios, cerca de los hospitales. Entre las acciones llevadas adelante por el Cabildo quiteño se encuentra un acuerdo con 9 crematorios para que en el caso de necesitarlo se pueda cumplir con los protocolos establecidos. Informó Javier Rosero. Hasta el momento, más de 1,000 personas han sido detenidas en todo el país por infringir el estado de excepción y el toque de queda. De igual forma, se han restringido cientos de sancionados por incumplir la restricción de circulación vehicular. Entre el 85 y 90% de la ciudadanía se estaría acatando las medidas de restricción de circulación peatonal y vehicular. Sin embargo, dentro del porcentaje restante, los operativos conjuntos entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos de tránsito dejarían importantes cifras de detenidos y sancionados en todo el país. Existen personas que aún no respetan, aún no se concientizan y pues lamentablemente ante esas circunstancias tenemos personas que han sido sancionadas. En este marco, Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, detalla que hasta el momento existen 1,016 detenidos por incumplimiento al estado de excepción, mientras que sancionados por el toque de queda por primera vez existen 1,189, conductores sancionados por infringir la restricción vehicular 1,980 y conductores de motos sancionados 639. Es importante aquí recordarles que ya se han emitido nuevas normas, nuevas disposiciones en cuanto al cumplimiento de las medidas restrictivas de movilidad de tránsito en cuanto al último dígito de cada una de las placas. Recuerdan a la ciudadanía la sanción que se aplicará por infringir la restricción vehicular de acuerdo al último dígito de la placa, que implica reducción de 6 puntos y la multa del 30% de un salario básico, $120. Asimismo, la sanción que se establece por no respetar el toque de queda. Primeramente es una sanción de $100, luego un salario básico y tercero ya se procede a la detención y se pone a órdenes de la autoridad competente. Por todo ello, la recomendación sigue siendo la misma. Quédese en casa. En Quito informó Adriana Rojas. Largas filas de personas se registraron este lunes en los exteriores de los supermercados y las entidades financieras, tanto en el sur, centro y norte de la capital. Aún algunos supermercados no abrían sus puertas y en los exteriores ya se registraban largas filas de personas esperando poder realizar sus compras. Algunos porque no alcanzaron durante el fin de semana, otros con la esperanza de que por ser lunes haya menor afluencia y otros porque ya les tocaba abastecerse para una semana más de cuarentena. La verdad que lo estamos haciendo cada 2 semanas, comprando lo necesario y subsistiendo con lo que tenemos. Estoy abasteciéndome porque está muy crítica la situación para todo esto y tenemos que proteger a la familia. Hacer un poco de compras de lo que ya se ha terminado en la casa y esperando que todo esto pase, pues. Sin embargo, el panorama no cambió mucho a comparación de días anteriores. Interminables filas, por lo cual algunos prefirieron arriesgarse y buscar otros supermercados. Una hora va a ser porque está una cola larguita y hasta entrar, abastecerme y salir. Vengo de otro centro comercial en el que no hay mucha gente, entonces veo que aquí está menos y decidí comprar aquí. Hay quienes en esta carrera contra reloj por el toque de queda han optado por realizar una lista de los productos que necesitan. Sí, hacemos una lista previa para no salir a perder el tiempo y hacer lo que se tiene que hacer y regresar por las mismas a la casa. Yo tengo claro lo que voy a consumir, lo que voy a comprar el día de hoy, porque usted sabe que la carne no se puede guardar mucho tiempo, igual el pollo tampoco. Entonces
estoy abasteciéndome poco a poco. Situación similar y con las mismas medidas, guantes, mascarillas y distancia recomendada, se registró a las afueras de las entidades bancarias. Estamos conscientes de que es muy contagiosa, estamos a 1 metro de distancia aquí en el banco y está rápida la atención aquí. Solo aquí en el banco le veo que responde bien, la atención es bastante rápida ahí. Depósito y una tarjeta. La verdad, el primer día que salgo, porque sí he estado cumpliendo con lo que pide el gobierno, que estamos en casa. En Quito informó Adriana Rojas. Cerca de 500 comerciantes informales fueron desalojados en los alrededores de los mercados del Cantón Mejía, a fin de evitar aglomeraciones y con ello posibles contagios del COVID-19. En el operativo, varios funcionarios fueron agredidos. El mercado mayorista en la ciudad de Machachi, ubicado en el Cantón Mejía, abastece de productos de consumo a varias urbes cercanas como Quito, por lo cual policías, agentes y militares realizaron un operativo de control para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria en el centro de abasto, así como también evitar la proliferación del comercio informal. Aquí hay ferias de productores que son bastante fuertes e importantes para el abastecimiento de todo el país. Se van a realizar algunos embudos donde nosotros podamos hacer el control de temperatura de esos choferes, la desinfección de los vehículos. La intervención ocasionó que muchos vendedores agredan a los uniformados. Incluso se escuda dentro de esta informalidad delincuencia. Ayer fueron agredidos algunos de nuestros agentes municipales por esta gente. Para varios de los propietarios de los puestos en el mercado y los alrededores, el que se eviten aglomeraciones les da tranquilidad. Sin embargo, les preocupa que los precios de los productos incrementen. Yo vendo hierba para los animales como cuíes. ¿La venta cómo está? Ha bajado. En tanto, las ventas de mascarillas y guantes continúan. Este lunes un sinnúmero de modelos a diferentes precios se ofertaban cerca a los principales puntos de concentración de personas. El argumento de los comerciantes es que pese al temor por el virus, deben conseguir el sustento diario. Siempre venimos con alcohol puestos en las manos, todos con eso nos alimentamos. El mercado mayorista de Machachi atenderá desde las 8 horas hasta las 12:30 los lunes y jueves para quienes su último dígito de cédula termine en número par, y los martes y viernes par impares. Informó Sofía Vintimilla.